Entrevista Matutina. Amigos, bienvenidos a Entrevista Matutina por Venevisión. Aquí estamos como todos los días comenzando la jornada con los puntos de vista de los protagonistas de la vida nacional. Hoy nos acompaña en el estudio Juan Villamizar, director de International Consulting Services. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por invitarme a tu programa. Un placer estar aquí contigo. ¿Cuál es el background de International Consulting Services? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Cuántos años tiene trabajando? Tenemos 12 años de experiencia en el área de estudios de mercado, en estudios económicos, políticos y sociales. Y han hecho uno recientemente en el mes de agosto, ¿no? Sí, nuestro último estudio lo hicimos entre el día 8 y 12 de agosto, un total de 1.225 entrevistas a nivel nacional, de encuestas vía telefónica, el tipo de muestreo probabilístico, el margen de error es 2,8%, el nivel de confianza es 95%. ¿Cuál fue el objetivo de ese estudio de opinión orientado a qué? El objetivo era determinar la percepción de las personas con respecto a la situación económica del país en la actualidad. Y fue bastante diverso porque se percibe muchas veces que hay una burbuja en Caracas, o por lo menos eso es lo que se cree popularmente. Para eso precisamente ayudan este tipo de estudios, de que hay una burbuja en la capital, de que hay una burbuja en el centro del país y que esa recuperación económica de la que tanto se habla no permea hacia el interior. ¿Se pudo medir también esa percepción, esa opinión popular en esta encuesta? Sí, el estudio es a nivel nacional y refleja la opinión de todos los estados del país. De tal modo que hay cierta estabilidad en lo que es la opinión de las personas cuando se refieren a la situación económica del país. Por ejemplo, ¿cuál detecta la gente que es el principal problema económico del país en este momento? Sí, cuando abordamos la pregunta ¿cuál es el principal problema económico del país?, las personas nos indican que la inflación es el principal problema que las personas consideran que existe en el país. El 44,4% afirma que la inflación es el problema más importante. Luego, los bajos salarios, el desempleo, la escasez de gasolina y la corrupción. Digamos que son los 5 grandes problemas que las personas identifican. ¿Cuáles otros? Y le pido por favor que tengamos esta dinámica, porque tengo entendido que son varias preguntas que se hicieron en esta encuesta. ¿Qué otros indicadores, qué otras preguntas se realizaron en estas más de 1.200 entrevistas que realizó International Consulting Services? Preguntamos con respecto a la opinión de las transacciones en divisas. ¿Qué opinan las personas que se puedan realizar transacciones en divisas en el país? En este sentido, el 72,9% de los venezolanos consideraron excelente, bueno o regular hacia bueno el hecho de que se puedan hacer transacciones en divisas en el país, contra un 25,8% que dice que es regular, que es malo o es pésimo. En este sentido es importante destacar que en el año 2018 se derogó la ley de ilícitos cambiarios. Eso fue una medida muy acertada y que tuvo una influencia muy importante en el desenvolvimiento de la economía en los últimos años, porque eso generó confianza y, digamos, facilitó las transacciones a nivel de todo el comercio. La siguiente pregunta, preguntamos con respecto al abastecimiento del país. ¿Qué piensan las personas sobre la situación actual de abastecimiento de alimentos? Nos referimos a alimentos. Las respuestas nos indican que el 91,3% de los venezolanos consideran que el abastecimiento de alimentos es bueno o algo bueno, contra un 8,2% que lo califican de malo o algo malo. En este sentido, de acuerdo a este resultado, 9 de cada 10 venezolanos consideran que la situación de abastecimiento en el país en el rango de alimentos es normal. Se ha normalizado luego de que tuvimos problemas serios en los años 2015, 2016, 2017. Para este momento se puede decir, de acuerdo a estos resultados, que se ha normalizado la situación de abastecimiento de alimentos en el país. Esta pregunta en este apartado específico se ha hecho en años anteriores y se nota que hay un crecimiento en esa percepción. Sí, esta es una variable que siempre la medimos. Para el año pasado esta variable está alrededor del 50%, es decir, que hay una percepción mayor en esta oportunidad de mejoramiento del abastecimiento de alimentos en el país. La siguiente pregunta se refiere a cómo las personas evalúan la oportunidad de crecimiento que existe en Venezuela para los emprendedores o los nuevos empresarios. Las respuestas nos indican que el 52% de los encuestados consideran que hay mucha o mediana oportunidad de crecimiento en Venezuela con respecto a los emprendedores y a los nuevos empresarios. Eso contra un 47,4% que considera que hay poca oportunidad o que no hay oportunidad. En este sentido podemos afirmar
que más de la mitad de los venezolanos consideran que en el país hay oportunidad de crecimiento para los emprendedores y los nuevos empresarios. De tal modo que también se han creado incentivos, esos incentivos han generado confianza, se ha creado un marco legal y eso de algún modo también ha impulsado esta actividad y ha brindado gran confianza para el emprendimiento y las nuevas empresas. Por otro lado, preguntamos cuál es la percepción de las personas con respecto a la recuperación económica general del país. Es decir, si la persona considera que realmente hay mejora en la situación económica o no. En este sentido, el 57,3% de las personas consideran que ciertamente hay una recuperación económica del país, un 27,2% consideran que es algo cierta esta afirmación, contra un 40,4% que no considera que hay esa recuperación económica del país. En este sentido, hay elementos que, digamos, reales de cifras publicadas recientemente por el Banco Central, en el cual se indica que hay 4 trimestres consecutivos de crecimiento económico en el país. Hay una tendencia a que en el segundo semestre de este año también se genere un crecimiento en el orden de los 2 dígitos y hay una percepción, digamos, de las firmas internacionales especializadas, hablemos de Bloomberg, Bank of America, Credit Suisse y la CEPAL, que también pronostican un crecimiento para Venezuela de 2 dígitos en el presente año. Ahora, ¿a quién se le atribuye, a quién le atribuyen precisamente los encuestados ese crecimiento, esa recuperación económica del país? Sí, dado que ya de por sí hay una percepción de las personas en que hay crecimiento económico, de que hay recuperación de la economía, entonces preguntamos a quién se le atribuye, si al presidente Nicolás Maduro o a otros factores. Entonces, las respuestas nos indican que el 51,8% de los venezolanos le atribuyen la recuperación económica al presidente Nicolás Maduro, contra un 43% que se lo atribuyen a otros factores. Aquí es importante precisar que de acuerdo a cómo vaya la economía, cómo vaya ese comportamiento económico, en esa misma medida va la evaluación de gestión del presidente en cualquier país del mundo. En este caso, nosotros esta pregunta la hicimos el año anterior y este porcentaje rondaba el 40%. Quiere decir que en este momento la mayoría de los venezolanos le atribuye al presidente Nicolás Maduro la recuperación económica que tiene el país. Luego, con respecto a los otros factores, las personas que respondieron en forma negativa, ¿cuáles son los factores esos otros factores que la gente percibe que inciden pues en esa recuperación? En este sentido, el emprendimiento, hay un 40,4% de las personas que consideran que el emprendimiento es un factor que incide de manera importante. La empresa privada, el 27,5% califica que la empresa privada contribuye pues a este crecimiento. Las remesas, un 11,9%. La estabilidad del dólar, vale decir que este estudio lo hicimos entre el 8 y el 12 de agosto, por lo tanto no se habían generado las perturbaciones del dólar que se vieron hace 2 semanas. Otros factores como por ejemplo la inversión extranjera y los comerciantes. ¿Cuál es el sentimiento en línea general sobre la situación económica del país, de la gente? Porque se ha visto, mencionaba precisamente el tema de esta variación importante del dólar, pero está la frase de Venezuela se arregló, pero también hay quienes dicen no es que se arregló, pero está mejor que, creo que usted ya mencionaba la fecha, que 2018. ¿Cuál es la sensación general del sentimiento de la gente en torno a la situación económica del país y en torno a las perspectivas económicas del país? Sí, siempre medimos la emocionalidad. En nuestros estudios incluimos esta pregunta porque nos parece importante medir cómo es la percepción de las personas en términos de sus emociones. Entonces preguntamos, cuando usted piensa en la economía actual del país, ¿cuál de las siguientes emociones o sentimientos se siente identificado? Las respuestas nos indican que el 62,7% de las personas se identifican con emociones positivas, es decir, esperanza, optimismo, tranquilidad y alegría. Eso contra un 37% que se identifica con emociones negativas, tales como tristeza, frustración, ansiedad y pesimismo. Estos resultados nos indican que el venezolano actualmente se encuentra esperanzado, se encuentra optimista cuando piensa en la situación económica del país. Esto es algo muy importante, puesto que la economía se mueve por expectativas.
En este sentido, en la medida que las personas tengan esa emocionalidad positiva hacia el área económica, eso puede generar confianza y puede generar un mayor desenvolvimiento de la economía venezolana. ¿Considera usted que podría haber variado precisamente esa esperanza, esa tranquilidad, esos valores positivos que usted menciona, pudieran haber variado con esta variación importante del dólar de las últimas semanas? Sí, si bien una variación importante, ya hemos visto que tiende a estabilizarse y, bueno, tiende a estabilizarse a un nivel más alto. ¿Okay? Hubo una variación, pero que por lo que hemos visto en los últimos días no ha escalado más, de tal modo que tiende a haber ahora, tuvimos una estabilidad importante en los primeros 7 meses del año. Ahí el dólar se mantuvo en un intervalo, digamos, entre 4 y 6, y luego ahora se va a estabilizar en otra banda. Brevemente, ya para finalizar, esa sensación, ese sentimiento de la población impulsa también a su vez la voluntad, la disposición y la creencia de que pueden encontrar más oportunidades para crecer económicamente en el país en este momento. Sí, efectivamente, la percepción de las personas es que existen oportunidades, existe un marco legal, existe, digamos, la disposición de crear incentivos para que se desarrollen nuevas empresas, para que se desarrolle el emprendimiento y se desarrolle, pues, en general, la creatividad del venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A usted, gracias. Estuvo con nosotros Juan Villamizar, director de International Consulting Services, ICS, en entrevista matutina por Venevisión. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más de nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Venevisión en vivo. Fuerte abrazo. Entrevista matutina